Aquella tarde, el millonario Alejandro Valdés regresó a casa unas horas antes de lo previsto, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Al abrir la puerta de su cocina, el olor a comida agria lo golpeó, seguido por los sollozos desesperados de sus hijos gemelos. En el suelo, con pijamas manchados, los niños intentaban comer lo que parecían sobras, mientras su nueva esposa, Isabel, les gritaba sin piedad. En un segundo, el mundo de Alejandro se detuvo. Lo que vio aquella tarde cambiaría su vida y la de toda su familia, para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El viento de Salamanca soplaba entre las calles empedradas, moviendo las hojas doradas del otoño que caían sobre los tejados antiguos. La ciudad parecía respirar despacio, como si cada piedra recordara una historia distinta. En medio de ese silencio nostálgico, don Alejandro Valdés conducía su coche por el puente romano, rumbo a casa. A sus 45 años, era un arquitecto reconocido, dueño de una fortuna y de una soledad cuidadosamente decorada. Desde la muerte de su esposa Elena, nada sonaba igual. Ni la música, ni el eco de las risas en el pasillo, ni el golpeteo de las tazas por la mañana. Aquel día había sido largo. En la radio sonaban las noticias de la feria de San Mateo, pero Alejandro no escuchaba. Sus pensamientos vagaban entre maquetas y proyectos inconclusos, intentando llenar un vacío que el éxito profesional no lograba cubrir. Al detenerse en un semáforo, vio a través del cristal empañado la silueta de una mujer que recogía unos planos que se le habían caído del maletín. Bajó del coche instintivamente para ayudarla. «Déjeme. Por favor», dijo ella con una sonrisa amable. «No quiero causarle molestias». «No es ninguna molestia», respondió él, agachándose para recoger los papeles. «Es raro encontrar a alguien que trate los planos con tanto cuidado. Dicen que los arquitectos siempre miran al cielo. Pero yo prefiero mirar a los ojos», añadió la mujer. Y sus palabras quedaron flotando en el aire como una melodía. Se llamaba Isabel Torres. Venía de Sevilla. Decía trabajar en diseño de interiores. Tenía 34 años. Y una elegancia natural. De esas que parecen no necesitar esfuerzo. Hablar con ella era como abrir una ventana después de años de encierro. En los días siguientes, coincidieron varias veces. En el café El Mesón de las Torres, frente al río Tormes, o en el mercado donde Isabel compraba flores y hablaba con los tenderos con simpatía. Poco a poco, la conversación se volvió costumbre. Y la costumbre, una necesidad. Carmen Morales, el ama de llaves que había criado a los gemelos, observaba todo con prudencia. Ella conocía las heridas que Alejandro escondía tras su corbata azul. «Solo espero que esa mujer no venga a llenar el hueco con sombras», murmuró más de una vez mientras preparaba el chocolate de los niños. Un mes después, Alejandro e Isabel se casaron discretamente en la Catedral Nueva. No hubo invitados, solo los niños, Carmen y el eco de las campanas. Antonio y Diego, de apenas 5 años, miraban a su nueva madrastra con una mezcla de timidez y curiosidad. Isabel los acarició suavemente en la mejilla, pero su sonrisa parecía practicar un papel aprendido. Alejandro, sin notar nada, la tomó de la mano y susurró: «Gracias por devolvernos la alegría». Esa noche, la casa se llenó de luces. Los gemelos corrían por el pasillo con sus pijamas nuevos, y Carmen suspiró al verlos felices, aunque algo en sus ojos seguía inquieto. Alejandro, por primera vez en años, se sentó al piano del salón y tocó una melodía suave. Isabel, de pie junto a la ventana, observaba la lluvia caer sobre los cristales. Cuando todos dormían, se levantó con sigilo. Frente al espejo del tocador, se quitó los pendientes de perla. Se miró fijamente y sonrió con un brillo distinto. «Ahora sí, todo será mío», susurró, mientras apagaba la luz y la casa, sin saberlo, volvía a quedar en silencio.
Salamanca amanecía envuelta en una niebla espesa que hacía parecer a la ciudad un cuadro en blanco y gris. Dentro de la mansión Valdés, el olor a café recién hecho intentaba disimular el ambiente de tensión que poco a poco se había instalado desde la boda. Isabel servía el desayuno con una sonrisa impecable, mientras los gemelos se removían en sus sillas, mirándola con cautela. «Antonio, Diego, comed despacio», dijo ella con voz suave. Pero cuando Alejandro se levantó para marcharse al trabajo, su tono cambió como un rayo que corta el cielo. «Y vosotros, limpiad la mesa. No quiero ver ni una miga». Los niños bajaron la cabeza sin responder. Desde la puerta, Carmen observaba. Sintiendo un nudo en el pecho, la casa parecía tener dos rostros. Uno luminoso cuando Alejandro estaba, y otro oscuro cuando él cruzaba el portón. Aquel martes, Alejandro debía viajar a Madrid para una reunión de obra. Isabel lo despidió con un beso largo y dulce, fingiendo ternura. En cuanto el coche se perdió por la avenida, se quitó los tacones, soltó un suspiro de impaciencia y gritó: «A limpiar todo. No quiero juguetes ni ruidos». Antonio y Diego corrieron a su habitación. Isabel caminó tras ellos con paso firme, su perfume caro dejando una estela amarga en el aire. «¿Qué os dije de dejar los zapatos fuera?», preguntó, levantando uno del suelo. «Sois unos desobedientes». Los niños intentaron disculparse, pero sus palabras se ahogaron en el miedo. Carmen volvió temprano del mercado y notó algo extraño. La casa estaba en silencio absoluto. Entró en la cocina y vio 2 platos con restos fríos de comida y un cubo de basura lleno de pan húmedo. Subió las escaleras y en el pasillo encontró a los gemelos dormidos en el suelo, abrazados. En sus mejillas aún quedaban marcas de lágrimas secas. Isabel apareció detrás de ella, con una sonrisa forzada. «Ah, Carmen, estaban jugando. Ya los mandé a descansar». «¿En el suelo?», preguntó ella, conteniendo la rabia. «Sí, en el suelo. Los niños necesitan aprender disciplina». Carmen se mordió los labios. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Decidió quedarse más tiempo en la casa para vigilar. Por la tarde, mientras ordenaba el salón, vio a Isabel sentada en el sofá, con el móvil en la mano. En la pantalla, una foto de los niños dormidos junto a un texto. Esa noche, cuando Isabel subió a su habitación, Carmen se acercó a los gemelos. «Mis pequeños, ¿todo bien?». Antonio la miró con los ojos grandes, llenos de miedo. «La señora dijo que si papá se entera, nos llevará al orfanato». Carmen los abrazó con fuerza. «No, cielo. Nadie os va a quitar de esta casa». Al día siguiente, Alejandro llamó desde Madrid. Isabel respondió con voz melosa: «Todo está bien, amor. Los niños te echan de menos». Colgó y, sin soltar el teléfono, miró a los gemelos. «¿Veis? Ni siquiera preguntó qué desayunasteis. Él tiene cosas más importantes que vosotros». Las palabras se clavaron en los niños como agujas invisibles. En el despacho, mientras dibujaban, Diego dejó caer un lápiz y dijo en voz baja: «Carmen, ¿tú crees que mamá nos ve desde el cielo?». Ella sonrió con tristeza. «Claro que sí. Y está muy orgullosa de vosotros». Cuando cayó la noche, la mansión quedó en penumbra. Alejandro no regresaría hasta el jueves. Isabel caminó por el pasillo con una copa de vino, satisfecha, mientras la televisión encendida mostraba un anuncio de perfumes. Su risa se mezcló con la música, tan dulce como venenosa. Desde la cocina, Carmen escuchó un murmullo: «Calla, Antonio. Si papá se entera, no volverá a quererte». Entonces comprendió que el verdadero silencio de aquella casa no era falta de ruido, sino el miedo que lo llenaba todo. Aquel jueves amaneció con una lluvia fina que cubría Salamanca de un tono gris perlado. Las campanas de la catedral sonaban distantes, y el aire olía a tierra mojada. Alejandro Valdés
Agotado por los días de reuniones en Madrid, decidió regresar antes de lo previsto. Había soñado con los gemelos, con sus risas, con la voz de su esposa Elena diciéndole: «Escucha, ellos te necesitan». Aquella frase resonaba en su mente mientras tomaba la carretera de vuelta a casa. No avisó a nadie. Quería sorprenderlos, verlos sin poses, sin sonrisas preparadas. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde cuando el coche negro cruzó el portón. La lluvia caía constante, empapando el pavimento del jardín. Desde afuera, la mansión parecía tranquila, demasiado tranquila. Alejandro entró despacio, dejó el abrigo sobre la silla del vestíbulo y oyó algo que lo hizo detenerse. Un sollozo ahogado. El golpe de una voz aguda en la cocina. «Comed ya, inútiles», gritaba Isabel. «Es más de lo que merecéis». Alejandro se acercó sin hacer ruido. Desde la puerta entreabierta vio a sus hijos en el suelo, con los pijamas sucios, encogidos frente a 2 platos metálicos con restos de comida podrida. Las manos pequeñas temblaban. Isabel, impecable en un vestido rojo de diseñador, los miraba con una expresión de desprecio. «Dejad de llorar como perritos», añadió, empujando uno de los platos con la punta del zapato. «Sois un castigo que no pedí». El corazón de Alejandro se detuvo. Por un instante no pudo moverse, como si el tiempo se hubiera congelado. Luego empujó la puerta y su voz retumbó en toda la casa. «Isabel, ¿qué demonios estás haciendo?». Ella se giró, pálida, sorprendida. Su rostro cambió en un segundo. Del odio a la dulzura fingida. «Alejandro, no sabía que habías vuelto. No es lo que parece. Te lo juro». Antonio se levantó tambaleando y corrió hacia su padre. «Papá, ella dice que mamá murió porque éramos feos», balbuceó, sollozando, «que tú no nos quieres». Alejandro cayó de rodillas, abrazando a los 2 pequeños con fuerza. Sintió el olor de sus cabellos, la piel fría de sus mejillas, y una culpa que lo atravesó como un cuchillo. «Perdóname, hijo. Perdóname», susurró. No tenía idea de lo que pasaba. Isabel retrocedió, intentando componer su papel. «Está exagerando. Esos niños son malcriados». Solo intentaba enseñarles respeto. Alejandro levantó la vista. Ya no era el hombre tranquilo ni el arquitecto racional. En sus ojos había fuego. «Lo que tú has enseñado aquí es miedo». Se incorporó lentamente. «Te quiero. Fuera de mi casa. No puedes echarme», gritó Isabel, temblando. «Soy tu esposa». «No, Isabel. Eres un error». Su voz fue firme, baja, como el sonido de un trueno lejano. Ella intentó acercarse, pero los niños se escondieron detrás de su padre. Entonces, en un impulso de rabia y vergüenza, Isabel arrojó la copa que tenía sobre la encimera. El cristal se rompió en 1000 pedazos, mezclándose con las lágrimas de los niños y el ruido de la lluvia golpeando las ventanas. Carmen, que regresaba del supermercado, oyó los gritos desde el jardín. Carmen entró corriendo y vio la escena. Alejandro de pie, protegiendo a los pequeños. Isabel inmóvil, con el vestido rojo manchado. Y en el suelo, los platos oxidados con los restos de comida. «¡Santo cielo!», murmuró Carmen, tapándose la boca. Isabel corrió hacia la puerta principal, pero antes de salir se giró una última vez. «Te arrepentirás, Alejandro. Nadie me humilla así». La puerta se cerró de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Alejandro abrazó a sus hijos, que lloraban en silencio. Carmen se arrodilló a su lado. «Señor, ¿qué ha pasado?». «Todo», respondió él. «Todo lo que no quise ver». En el suelo, entre los fragmentos de cristal, brillaba un teléfono móvil encendido. La pantalla mostraba una carpeta titulada «Castigos». Alejandro lo tomó con manos temblorosas.
Abrió el primer archivo. Una foto de sus hijos dormidos en el suelo, otra de ellos comiendo pan mojado, y una nota de voz con la risa cruel de Isabel. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que entraba por la ventana abierta. Nunca más, dijo, abrazando a Antonio y Diego. Nunca más os dejaré solos. Carmen los cubrió con una manta y los llevó al sofá. En el exterior, las luces de Salamanca titilaban entre la lluvia. Dentro de la casa, el silencio volvió, pero ya no era el de antes. Era el silencio de quien acaba de despertar de una larga ceguera. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y un silencio denso. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, como si la casa misma llorara lo ocurrido la noche anterior. Alejandro Valdés no había dormido. Pasó la noche entera en su despacho, mirando una y otra vez la pantalla del teléfono que Isabel había dejado atrás. Las imágenes parecían irreales. En una se veía a Antonio limpiando el suelo con una esponja casi del tamaño de su mano. En otra, Diego sostenía un plato roto, con los ojos rojos y las mejillas manchadas. En los audios, la voz de Isabel se escuchaba nítida, cruel, riendo mientras los niños sollozaban. «Dios mío», susurró Alejandro, con la respiración entrecortada. «¿Cómo no lo vi antes?» Carmen entró con una bandeja de café y galletas. Lo observó en silencio. Su rostro mostraba cansancio, pero también una serenidad firme. «Señor, he llamado al doctor para revisar a los niños. Están dormidos, pero agotados». Alejandro asintió, sin levantar la vista del móvil. «No entiendo en qué momento mi casa se convirtió en esto». Dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Todo estaba delante de mí, y no quise ver. Carmen se acercó y le puso una mano en el hombro. «No se castigue más, don Alejandro. Lo importante es que ya despertó». Él la miró con los ojos húmedos. Despertar no borra el daño. La mujer respiró hondo. «Tal vez no, pero puede evitar que vuelva a repetirse». A media mañana llegó el abogado Marcelo Andrade, amigo de la universidad. Traía una carpeta y una expresión grave. «Alejandro, esto no va a ser fácil, pero si las pruebas son reales, conseguiremos que Isabel responda ante la ley». «Quiero justicia», dijo él con voz firme. «No por mí, sino por mis hijos». Marcelo revisó los archivos y grabaciones. «Esto es suficiente para presentar denuncia inmediata. Pero tendrás que prepararte para el proceso. Isabel intentará negar todo». Alejandro apretó los puños. «Negar no borrará el llanto de mis hijos». Mientras tanto, Carmen lavaba la ropa de los pequeños. Al sacar la última sábana, encontró escondido entre las mantas un cuaderno infantil. En la portada, Antonio había dibujado 3 figuras. Un hombre alto, 2 niños y un sol detrás. Abrió las páginas y leyó con lágrimas en los ojos. «Mamá está en el cielo, pero papá volverá a querernos». Llevó el cuaderno al despacho. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. «No sabía que escribían esto», susurró. «Los niños entienden más de lo que creemos», respondió Carmen con suavidad. «Pero también perdonan más rápido». A mediodía, el doctor revisó a los gemelos. Confirmó que no tenían lesiones graves, aunque sí signos de estrés y falta de sueño. «Necesitarán tiempo, cariño y mucha paciencia», dijo. Mientras salía del cuarto, cuando la tarde cayó, la mansión permanecía en calma. Los niños dormían juntos, abrazados. Alejandro volvió a su despacho. Abrió el móvil una última vez y escuchó un audio que aún no había reproducido. La voz de Isabel llenó la habitación. «Los niños lloran, pero al final obedecen. No saben que el miedo es más fuerte que el amor». El corazón se le detuvo. Golpeó el escritorio con el puño. «Basta», exclamó con rabia contenida. «¡No más mentiras! ¡No más miedo!». Tomó el teléfono y marcó. «Marcelo, inicia los trámites. No quiero dinero, ni propiedades.
Solo quiero que esta mujer no vuelva a acercarse a ningún niño. Del otro lado, el abogado respondió: te llamaré mañana temprano. Pero prepárate. La justicia es lenta, Alejandro. Él miró por la ventana. La lluvia volvía, ligera, casi imperceptible. Entonces que empiece hoy, murmuró. Esa noche, antes de acostarse, fue al cuarto de los gemelos. Los observó dormir con respiraciones tranquilas. Carmen, sentada en una silla junto a la cama, le sonrió. Mire, señor. El pequeño Diego no suelta la mano de su hermano ni cuando sueña. Alejandro se acercó, acarició el cabello de ambos y susurró: prometo que nunca más sentiréis miedo bajo este techo. Carmen, con lágrimas contenidas, respondió: Dios lo oiga, señor. Porque la justicia tarda, pero siempre llega. Afuera, el cielo se iluminó brevemente por un relámpago. La noche volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto, el de una casa que empieza a sanar. 2 semanas habían pasado desde aquella tormenta que lo cambió todo. La mansión Valdés, antes llena de miedo y silencio, respiraba ahora una calma frágil. El olor a desinfectante se mezclaba con el de pan tostado. Los juguetes volvían a ocupar los rincones del salón. Alejandro se esforzaba cada día por recomponer la rutina, pero sabía que el daño no se curaba con palabras ni regalos. Esa mañana llevó a Antonio y Diego al consultorio de la doctora Marina Santos, una psicóloga infantil recomendada por un colega en Salamanca. El edificio quedaba cerca de la Plaza Mayor, y desde la ventana se veía el reloj del ayuntamiento. Los niños caminaban despacio, tomados de la mano. Carmen los acompañaba, siempre vigilante, como una abuela silenciosa. «Buenos días». Don Alejandro saludó Marina con voz serena. «Pasen, por favor». El despacho era acogedor, lleno de dibujos coloridos, libros y una pecera con peces naranjas. Los gemelos se quedaron mirando el agua mientras Marina se agachaba para estar a su altura. «Aquí no hay deberes ni castigos», dijo sonriendo. «Solo hablamos y pintamos. ¿Os gusta dibujar?» Diego asintió tímidamente. Antonio, en cambio, se escondió tras su padre. «Podemos empezar cuando queráis», añadió la doctora. «Yo también tengo miedo a veces». Aquella frase fue suficiente para romper la barrera. Los niños se sentaron frente a una hoja en blanco. Marina les ofreció lápices de colores. «Dibujad lo que recordéis de vuestra casa», propuso suavemente. Antonio dibujó una mujer con un vestido rojo y lágrimas negras cayendo de su rostro. Diego pintó un sol grande, pero en una esquina oscura colocó 2 figuras pequeñas detrás de una puerta. Marina observó sin interrumpir. Después, les pidió que contaran lo que habían pintado. «Ella gritaba mucho», dijo Antonio en voz baja. «Y decía que papá no nos quería». Diego añadió: «Pero Carmen sí. Ella nos abrazaba cuando teníamos miedo». Alejandro, sentado al fondo, apretó las manos. Cada palabra era un golpe suave, pero certero. Marina lo miró con comprensión. «Los niños no necesitan perfección», don Alejandro dijo. «Solo presencia». Al salir, Antonio le tomó la mano. «Papá, ¿te quedarás siempre?» Él se agachó y respondió con la voz temblorosa: «Siempre, hijo». «Lo prometo». Los días siguientes se repitieron las visitas. Los gemelos comenzaron a hablar más, a reír. Dibujaban paisajes con árboles, un perro imaginario y una casa sin sombras. Marina utilizaba juegos para fortalecer la confianza, y Alejandro aprendía a observar sin miedo a fallar. Una tarde de lluvia, Marina les pidió grabar un pequeño mensaje para el tribunal, algo que ayudara a cerrar el proceso judicial contra Isabel. «Solo si queréis», dijo ella. «Nadie os obligará». Antonio miró a su hermano y asintió. Frente a la cámara pequeña, con voz aún insegura, dijo: «Queremos que otros niños no tengan miedo». Diego añadió: «Y que los papás escuchen cuando alguien llora». Alejandro no pudo contener las lágrimas. Carmen, a su lado, le tomó la mano.
Mire, señor, a veces los más pequeños son los que enseñan a los grandes. Esa noche, en casa, los niños insistieron en ver el video. Se rieron al verse en pantalla. Sorprendidos de su propia valentía, cuando se fueron a dormir, Alejandro se quedó solo en el salón, mirando el teléfono donde el video se reproducía una vez más. Las voces de sus hijos sonaban como una melodía nueva, mezcla de fragilidad y esperanza. Esta vez no habrá silencio, susurró, apagando la luz. Subió a sus habitaciones y los besó en la frente. En el pasillo, Carmen lo esperó con una sonrisa tranquila. ¿Sabe, don Alejandro?, dijo. A veces, el amor no se mide en lo que decimos, sino en lo que elegimos reparar. Él asintió despacio, con los ojos brillantes. Y yo elijo reparar esta familia, respondió. Fuera. La lluvia continuaba cayendo sobre las piedras doradas de Salamanca. Pero dentro de la casa, por primera vez en mucho tiempo, había un calor que no venía de las lámparas, sino del corazón. 3 años habían pasado desde aquel día en que la tormenta cayó sobre la mansión Valdés. El tiempo, con su paso silencioso, había transformado las heridas en cicatrices y los recuerdos en lecciones. Salamanca respiraba primavera. Los balcones llenos de geranios, el sonido de guitarras en las plazas, y un aire tibio que olía a pan recién hecho. La casa, antes símbolo de dolor, ahora se abría al sol con las ventanas abiertas y risas que se escapaban por los pasillos. Alejandro Valdés había aprendido a vivir sin prisas. Ya no llevaba traje los domingos ni revisaba planos al amanecer. En lugar de eso, preparaba el desayuno con ayuda de sus hijos, que crecían sanos y felices. Antonio tocaba la guitarra. Diego prefería pintar. Y ambos competían por quién hacía el mejor chocolate con churros. Esa mañana, Carmen Morales los observaba desde la mesa del comedor, envuelta en su delantal azul. Había envejecido un poco, pero su sonrisa seguía siendo la misma, paciente y protectora. Nunca pensé volver a escuchar tanta risa en esta casa, dijo mientras servía el café. Alejandro respondió con ternura. Usted fue quien mantuvo encendida la llama cuando todo se apagaba. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Marina Santos, la psicóloga, apareció en la puerta con una caja de pasteles. Sí, ya no era solo la doctora que ayudó a los gemelos. Era parte de la familia. Una presencia serena que había sabido llenar los silencios con afecto. He traído algo para celebrar, dijo sonriendo. Hoy se cumple el 3er aniversario de vuestra primera sesión. Antonio corrió a abrazarla. Diego mostró orgulloso un cuadro que había pintado. Una casa iluminada bajo el sol y 4 figuras sonrientes. Mira, Marina. Ya no hay sombras, dijo. Ella lo acarició en la cabeza, emocionada. Eso es porque ya sabéis encender vuestra propia luz. Después del desayuno, Alejandro se retiró un momento al despacho. Sobre la mesa había una carta del abogado Marcelo Andrade. La abrió con calma y leyó. El tribunal ha dictado sentencia definitiva. Isabel Torres cumplirá 10 años de prisión, sin posibilidad de reducción. Durante un largo instante, Alejandro no dijo nada. Luego respiró hondo, dobló la carta y la guardó en un cajón. La justicia llegó, Carmen dijo con voz baja. Y con ella, la paz. Por la tarde, organizaron una pequeña fiesta en el patio interior. Había guirnaldas de luces, música suave y el aroma a tortilla española que Carmen preparaba cada año. Los vecinos se asomaban curiosos, atraídos por la alegría. Marina afinó la guitarra mientras los niños corrían con globos. Cuando empezó a caer el sol, Antonio se acercó a su padre con un dibujo. En el papel, una frase escrita con letra infantil decía: «Papá, gracias por volver». Alejandro lo leyó con los ojos nublados. Se agachó, abrazó a sus hijos y murmuró: «Antes diseñaba casas. Ahora, construyo un hogar». La guitarra sonó, y todos comenzaron a cantar una melodía sencilla.
Carmen daba palmas al ritmo. Marina reía. Y los niños bailaban sobre el césped. La casa vibraba con vida. Y las luces reflejadas en las ventanas parecían estrellas atrapadas en el cristal. Al terminar la canción, Alejandro levantó la mirada hacia el cielo. Por un momento creyó ver a Elena, su esposa, sonriendo desde algún lugar entre las nubes. No sintió tristeza, sino gratitud. Supo que ella estaría orgullosa del camino recorrido. El viento sopló entre las piedras doradas de Salamanca, como si la ciudad misma celebrara aquel renacer. Antonio tomó la guitarra y, con voz clara, dijo: «Papá, ahora la casa tiene música otra vez». Alejandro cerró los ojos y escuchó. El sonido de las cuerdas, las risas, el murmullo del viento. Todo se mezclaba en una sola melodía. La de una familia que había aprendido que el verdadero perdón no borra el pasado, pero ilumina el futuro. Y mientras la noche descendía suavemente sobre la ciudad, la mansión Valdés dejaba atrás sus sombras, porque allí donde una vez hubo miedo, ahora había amor, y donde reinó el silencio, volvía a nacer la música. Volvía a nacer la música. En la casa Valdés ya no quedan sombras, solo el eco suave de las guitarras y el aroma a pan recién hecho que se cuela por las ventanas abiertas. 3 años bastaron para transformar la tristeza en una nueva melodía. Alejandro, los gemelos, Carmen y Marina aprendieron que la verdadera arquitectura no se mide en muros ni en planos, sino en los abrazos que sostienen el alma. Y ahora que la vida vuelve a tener música, quizá también nosotros podamos escuchar algo dentro de nuestro propio silencio. Si esta historia te ha llegado al corazón, comenta el número 1. Y si crees que podría mejorar, deja el 0 y cuéntanos por qué. Tu voz también forma parte de esta familia. Porque, al final, este cuento no es solo sobre Alejandro ni sobre sus hijos, sino sobre todos los que alguna vez tropezamos con nuestros propios errores y encontramos el valor de empezar de nuevo. El amor verdadero no se compra ni se hereda. Se construye día a día, con paciencia, con humildad y con la voluntad de perdonar. Las segundas oportunidades existen, pero hay que abrir la puerta para que entren. Como una lámpara encendida junto a la ventana en medio de la noche, un gesto de bondad puede guiarnos a través de los pasillos más oscuros de la vida. Así que, antes de dormir esta noche, piensa en lo que has construido con tu gente, en las manos que te acompañan, en la voz que aún te espera al otro lado de la mesa. Y si esta historia te recordó que aún es posible sanar, comparte este mensaje con alguien que necesite creer de nuevo en la familia, en la esperanza, en el amor, porque la felicidad no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de reparar con el corazón.